Cali, un gusto muy grande de estar con ustedes hoy y vengo a responder algunas preguntas que Julio Ordóñez me ha hecho por correo. Un abrazo grande a ustedes y a Carlos Ordóñez. Vamos a las preguntas entonces. Entonces la primera pregunta es si no cuento en mi hospital con el dispositivo para medir la presión intraabdominal, ¿qué opciones tengo? Y esa medición, ¿qué sensibilidad tiene? Bueno, si no tiene una forma objetiva de mensurar la presión intraabdominal, que se haga normalmente como se hace con la presión venosa central, por ejemplo, pero en la vejiga. Entonces la presión en la columna de agua es tan sensible cuanto la presión por la monitorización electrónica como el en Avivisor. Lo que se tiene que atentar es con relación a la cuenta que se hace transformando centímetros de agua en milímetros de mercurio. Entonces se hace una división de 1.36 de centímetros de agua para milímetros de mercurio para que se haga todas las cuentas de presión, de perfusión abdominal y todo más en milímetros de mercurio y no centímetros de agua. Pero la sensibilidad es igual y lo que importa es que tiene que hacer la mensuración. La segunda pregunta es si puedo medir la presión intraabdominal o hacer seguimiento en aquellos pacientes que ya tienen el abdomen abierto. Entonces, esta es una pregunta muy importante porque 20% de los pacientes con el abdomen abierto pueden incurrir con la presión intraabdominal aumentada. Entonces, los pacientes que están con abdomen abierto, pero Bogotá, sí necesita hacer la mensuración de la presión intraabdominal. La evidencia que se tiene es que la presión intraabdominal puede aumentar en los pacientes con bolsas de Bogotá. Es claro que los otros pacientes, por supuesto, que están con terapia de presión negativa, estos son pacientes que ya están en succión, ya están con la presión subatmosférica, no están con hipertensión. Entonces, estos pacientes son pacientes que técnicamente no son pacientes susceptibles a presión intraabdominal aumentada porque están en presión negativa o subatmosférica. La tercera pregunta es ¿cuál es el rol del ultrasonido en el manejo de la hipertensión o síndrome compartimental abdominal? Entonces, recientemente publicamos un artículo en anestesia en intensive therapy en 2017 y 2018 con el protocolo WSACS para averiguación y auxilio y manejo del paciente con presión intraabdominal aumentada. Entonces, el ultrasonido es muy útil, ya se hace parte del protocolo de manejo y podemos utilizar en diferentes formas. En una de ellas, por ejemplo, la visualización de la sonda nasogástrica y la efectividad de la sonda nasogástrica. La otra es visualizar la movilización del colon, la movilización de los intestinos. Entonces puede visualizar la peristalsis y visualizar el intestino. La otra es visualizar el líquido. Y en tratamiento se puede auxiliar en la paracentesis y certificarse que el enema hecho para espaciar el colon está efectivo y otros puntos más. Entonces recomiendo la literatura del artículo que publicamos en 2017, 2018 y puedo enviar a ustedes después si quieren. La cuarta pregunta es ¿cuáles son las estrategias para realizar el enfoque del paciente con síndrome del compartimento abdominal? Entonces, importante recordar que hay un conjunto de medidas clínicas que son esenciales para el manejo del paciente con hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal. Entonces, te recuerda que el primo paso es esvaciar el contenido intraabdominal. Después, esvaciar el contenido extraabdominal
o extraluminal, mejor diciendo, extraluminal. Entonces el primer paso tiene que pasar una sonda nasogástrica, hacer clísteres, hacer enema para esvaciar el contenido intraluminal. Después esvaciar el contenido extraluminal, como una paracentesis, por ejemplo, y aliviar el contenido extra o los paquetes que se colocaron en la quirugía del control de daños, por ejemplo. Se colocó demasiado paquete, la presión intraabdominal ciertamente va a elevar. Lo tercero punto es ayudar en el control de la tensión de la pared abdominal. Ajuste de sedación, ajuste de los bloqueadores neuromusculares para que la musculatura esté flácida al punto de demasiadamente aumentar. La quinta pregunta es: ¿cuál es el rol de las terapias de presión negativa en el manejo del síndrome de compartimento abdominal? Bueno, no existe tanta evidencia en esto, pero está claro que la síndrome compartimental muchas veces desaparece con la presión negativa, porque es presión negativa y no hipertensión. Entonces, dicho hecho, nosotros sabemos que una vez el paciente con el uso de terapia de presión negativa, la presión intraabdominal muchas veces no está presente más. Teóricamente el que parece en la literatura y lógicamente es lo que acreditamos. Bueno, yo creo que respondemos a sus preguntas. Un placer muy grande, una idea fantástica, invitar expertos del mundo para engrandecer su reunión local. Fantástico. Y invito a ustedes al Congreso de Campiña que vengan. Estamos a 28 días, hoy 2 de mayo, estamos a 28 días del Congreso Mundial. Va a ser un gran evento. Vamos a hablar de fluidos, vamos a hablar de abdomen complejo, vamos a hablar de nueva literatura en manejo de fístulas enterales, vamos a hablar de Damage Control Resuscitation, muchas cosas. El profesor Carlos Ordóñez va a estar aquí, entonces vengan a asistir tu profesor y vengan a celebrar en el Congreso Mundial. Yo veo a ustedes por aquí, un gran beso, un gran abrazo y nos vemos pronto.